Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Le mandamos un saludo a todas las personas que van a empezar a conectarse o que ya se conectaron con nosotros. Así que, bueno, mi nombre es Jesús Reyes y vamos a dictar una conferencia hoy muy interesante. En la conferencia titulada Ego, Personalidad y Esencia. Y aquí vamos a profundizar un poco acerca de qué es el ego, la personalidad y qué es la esencia. Entonces vamos a ir comprendiendo cada uno de los detalles que conforman el ego y también qué es la personalidad. Entonces vamos a, vamos a esperar unos minutos para así dar inicio a la conferencia y que más personas puedan unirse. Si pueden compartir la conferencia a diferentes páginas o amigos, pues se lo agradeceríamos bastante, ya que esta conferencia es muy interesante y muy importante. Bien, vamos a esperar un minutito para dar inicio y así aprovechamos para compartir en diferentes páginas. Nos pueden escribir también y nos pueden dejar saber si se escucha y si se ve bien. Fabricia Mirul nos dice hola, hola Fabricia Mirul. Nos pueden dejar su comentario para así saber si se escucha bien y si se ve bien. Bien, esperamos el minutito y arrancamos con la conferencia. Bueno, ya ha pasado el minuto, así que vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Ego, Personalidad y Esencia. La conferencia número 15 del temario de fase A. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de esta conferencia. El objetivo de esta conferencia es que podamos aprender a diferenciar la actividad del ego, la actividad de la personalidad y la esencia, para así observar y distinguir cada uno de nuestros actos. Es importante, es importante mencionar que esta conferencia es tan pero tan interesante porque a nosotros nos va a servir de muchísima ayuda al momento de autoobservarnos. Nos vamos a dar cuenta cuándo va a estar hablando la personalidad o cuándo va a estar hablando el ego, el defecto. Bien, también nos va a ayudar a desarrollar bastante lo que es la autoobservación y vamos a ver unos cambios trascendentales en nuestra psicología. Se puede decir que vamos a poder despertar nuestra conciencia y con este tema pues vamos a poder escuchar esa conciencia, vamos a comprender cuándo es que nos habla la esencia. Bien, vamos a pasar a detallar que existen tres tipos de actos y vamos a comenzar viendo que existe, el primero de ellos que es el acto del ego. Los primeros son vamos a detallar lo que es el acto del ego, los accidentes y actos conscientes. Los actos del ego están movidos por una ley que estudiamos hace poco, que se llama la ley de la recurrencia. Perdón. Bien, entonces, estos actos van a estar se van a estar dando cada vez que hacemos lo que cada uno de nuestros defectos psicológicos quiere, o lo que cada uno de nuestros defectos psicológicos o formas negativas de ser nos dicen qué hacer. Por ejemplo, cuando ante una situación dada sentimos la necesidad de mentir o sentimos la necesidad de, de pelear, pues peleamos, o sentimos la necesidad de mentir, pues mentimos. Tenemos la necesidad de ser infiel, pues somos infieles a la pareja y lo hacemos. Nosotros sentimos el deseo en ese momento, por ejemplo, en algún momento de masturbarnos,
y vamos y lo hacemos. Puede incluso hacernos sentir la necesidad de suicidarnos en determinado momento, de frustración o de depresión. Y nosotros accedemos, pues, a todos los deseos de los defectos psicológicos de los yoes. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sucede porque regularmente nosotros estamos con la conciencia dormida y hacemos caso omiso a las órdenes, pues que no hacemos, perdón, es la palabra, no hacemos caso omiso a las órdenes que nos dan los defectos. O sea, los defectos nos dicen, haz esto y nosotros lo hacemos de manera mecánica. ¿Por qué? Porque como estamos dormidos, pues básicamente hacemos lo que los defectos nos dicten, lo que ellos quieran que hagamos. Y con esta conferencia pues vamos a ir viendo cada una vamos a ir viendo cómo estos defectos se van expresando y cómo ellos se comunican con nosotros incluso. Porque ellos se comunican a través de los deseos, a través del pensamiento, sentimientos que vamos teniendo, por ejemplo, a lo largo de nuestro día a día. Bien, entonces nosotros como personas terminamos cometiendo muchos errores. Entonces es importante mencionar que lo triste de estos errores que cometemos por los actos del ego son causa de nuestros mismos yoes y también se han venido cometiendo durante vidas pasadas. O sea, puesto que desde que nosotros, desde que se creó el ego, se creó el efecto psicológico en nuestro interior, este nos está llevando a nosotros siempre a cometer los mismos errores, vida tras vida, vida tras vida. Luego vuelve y se repite nuevamente. Entonces nosotros pasamos de una existencia a otra, cambiamos de un cuerpo a otro, de personalidad, cambiamos también, cambiamos de nombre, cambia incluso de apariencia, de país, pero el yo sigue siendo el mismo. El yo psicológico, el defecto psicológico sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que si el efecto de la ira es el que me ha mantenido durante mucho tiempo en situaciones completamente violentas, existencia tras existencia, pues básicamente en ese momento va a llegar un momento, perdón, en nuestra actual existencia en que vamos a repetir esa recurrencia o que el defecto se va a estar expresando en ese momento y vamos a seguir sufriendo otra vez por causa de los deseos del ego. Bien, entonces, eso mismo puede pasar incluso con nuestra economía. Por determinados actos egoicos, pues venimos haciendo y teniendo las mismas consecuencias que nos generan estos defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque en vidas anteriores también hicimos lo mismo y en esta vida lo estamos repitiendo. ¿Qué? El error. ¿Cuál error? Obedecer el ego. Entonces, el otro tipo de actos que existen es los accidentes. Perdón. Así se llaman los accidentes y son cosas que no estaban escritas en nuestra línea del destino y que se dan porque nuestra conciencia, es lo que pasa, en ese momento pues está muy dormida. Estos accidentes generalmente son desafortunados, son cosas malas que nos suceden. ¿Por qué? Porque andamos dormidos. ¿Cómo que, por ejemplo, cómo así que andamos dormidos? Bueno, pues imaginemos que vamos en la calle y de repente recibimos un mensaje, vemos el mensaje, pero luego seguimos viendo el celular y seguimos leyendo los mensajes y mandando esto y entrando al Facebook o entrando al Instagram mientras vamos caminando y no nos damos cuenta y viene un auto y nos atropella. Bien. Esto, por ejemplo, no había ocurrido en una existencia pasada, pero al suceder en esta existencia, en la que, por ejemplo, he creado ese yo de que anda todo el tiempo abobado, con el celular, y la otra persona también anda distraída, por ejemplo, la persona que me chocó a mí en ese aspecto, en esa situación, pues ya ahí se gesta una nueva recurrencia, ahí se crea una recurrencia nueva para la siguiente existencia. Entonces, por ley de recurrencia se volverá a repetir esa tragedia. Bien, ¿qué sucede?
¿Qué sucede? Como nosotros tenemos la conciencia dormida, creemos que todo nos sucede de forma accidental. Nosotros también creemos que la casualidad, creemos en la casualidad, creemos en que casualmente o accidentalmente fuimos a X sitio y conocimos a tal persona y que accidentalmente encontramos la tal cosa, porque cuando cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a despertar nuestra conciencia, pues nosotros vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta, es la palabra, que realmente los accidentes son muy infrecuentes y que lo que generalmente vivimos haciendo nosotros son actos egoicos que venimos repitiendo existencia tras existencia. Entonces, esa ley de accidentes, eso que sucede ocasionalmente, se da porque nosotros estamos dormidos e interactuando con nuestro entorno. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, pasa una joven muy bonita, muy elegante, y yo me quedo mirando, la voy cruzando la calle y no me fijo en que tengo que cruzar la calle y que hay autos que van a cruzar y pues también se puede dar un accidente, tal cual como se ve en el gráfico de esa persona que la han chocado, ¿verdad? Entonces está el tercer acto, que son los actos conscientes. Los actos conscientes, para que se den estos actos, se hace necesario que estemos en autoobservación. O sea, que si nosotros no estamos en una autoobservación, si no estamos viviendo en el instante, o sea, en el aquí, en el ahora, pues se darán las recurrencias o los accidentes, pero si nosotros estamos en autoobservación, totalmente vamos a poder observar los defectos psicológicos que nos quieren hacer cometer esos errores, que nos quieren hacer cometer, que tengamos, perdón, accidentes nuevamente. Pero al nosotros estar en el aquí y en el ahora, podemos eliminarlos y, y gracias a esto, pues vamos a poder permitir que la conciencia se exprese. Vamos a permitir que la conciencia se manifieste en ese momento. Al momento de yo estar en el aquí y en el ahora y puedo observar o autoobservarme y ver los yoes psicológicos que quieren expresarse a través de mí, al no permitirlo y eliminarlos en ese momento, pues, ¿qué pasa? Que ahí se puede empezar a comunicar conmigo la conciencia. Entonces, nosotros debemos de recordar que para que la conciencia se manifieste, debemos estar viviendo en el instante, en el aquí y en el ahora. Nosotros tenemos que estar aquí y ahora presente en esta dimensión. Entonces, ¿qué pasa? No solamente estar aquí en el ahora, sino también estar en plena autoobservación y muerte psicológica. Bien, si mientras nosotros nos observamos y nos identificamos con un defecto psicológico que nos quiere llevar a cometer un error y nos negamos al defecto en ese momento y pedimos a nuestra Madre Divina que elimine que elimine este defecto o este detalle de los defectos, pues en ese momento se va a generar un nuevo acto que sería un acto de la conciencia. En ese momento se puede decir que nosotros nos liberaríamos de la recurrencia y por haber eliminado ese defecto, pues cambiamos nuestro destino. En ese momento ya esa recurrencia que se venía presentando de vidas pasadas fue trascendida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora qué es el ego. El ego tiene distintos nombres. Al ego le llaman yoes, se le llama agregado psicológico, se le llama defectos, se le llama errores, se le llama también deseos, tentaciones. En otras culturas también se le llaman demonios rojos de sed, se llaman también pecados, formas equivocadas de ser y diablos. Bien, o demonios, también se le podrían llamar. Entonces, ¿qué pasa? Que sin importar cómo se le llame, al ego, pues todo hace una referencia en esos errores que existen dentro de nosotros mismos. Que nosotros, por ejemplo, vamos viendo en el transcurso de nuestra vida y se van creando
existencia tras existencia y que ahora nosotros necesitamos eliminar por completo. Nosotros necesitamos eliminar, disolver de nuestro interior estas formas equivocadas de ser, o estos yoes, o defectos, o ego, bien, o deseos también. Entonces, cuando nosotros disolvemos en nuestro interior los defectos psicológicos, rescatamos o liberamos lo que es esa sabiduría que estaba atrapada en el mal. Bien, entonces, en ese momento, pues nosotros despertamos esa esencia que se libera y esa esencia, pues ya que era inocente, se podría decir en ese momento, estaba siendo atrapada por el ego, por el defecto, va a obtener una sabiduría del yo, una comprensión profunda de ese defecto. Y ahora será ¿qué? Conciencia. Esa esencia ya va a tener una sabiduría que de haber estado en ese estado se puede decir que presa dentro del ego, y va a sacar ¿qué? Una comprensión, una sabiduría y se volverá conciencia. Entonces, cada yo, cada defecto psicológico, cada ego tiene atrapada una pequeña parte, una lucecita muy pequeñita, como lo podemos ver en el gráfico. En el centro de esos pequeños diablitos vemos una pequeña luz, una pequeña estrellita, que eso hace referencia, esa lucecita, pues a esa esencia. Entonces, con una porción de esa conciencia que está ahí atrapada, pues que nosotros vamos liberando, nosotros vamos a poder tener pues una mayor capacidad de conciencia en nuestro interior. Nosotros vamos a empezar a unir, a fusionar estas esas pequeñas lucecitas de conciencia, las vamos a ir liberando y van a ir uniéndose a nuestro 3%. Poco a poco, y va a ir creciendo aún mucho más lo que es nuestra conciencia. Bien, entonces vamos a seguir viendo algunas cositas más de lo que son los yoes, el yo psicológico. Y lo primero que nosotros debemos saber es que todas estas formas negativas de ser nacieron cuando se dio la fornicación. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿y de dónde nosotros venimos con este ego? Bueno, ¿y de dónde y cómo se dio este tema y por qué tengo ego? Entonces es importante mencionar que los defectos psicológicos nacieron cuando se dio la fornicación. La primera vez que luego de bajar desde el absoluto a esta rueda del samsara, llegamos a una práctica sexual hasta el orgasmo y la eyaculación. En ese momento que nosotros expulsamos la energía creadora sexual, en ese primer momento en que caímos en la fornicación, en ese momento empezaron a crearse millones de defectos. Se crearon los primeros 7 yo capitales y luego empezaron a crearse millones y millones por cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros derramamos esa energía sagrada, esa energía sexual, esas 7 virtudes que teníamos del alma se invirtieron. Por eso se crearon entonces de formas negativas. Se creó el yo de la pereza, se creó el yo de la lujuria, el yo de la ira, el yo de la envidia, el yo de la gula, yo del orgullo y yo de la codicia. Bien, o sea que teníamos 7 virtudes del alma y esas 7 virtudes se giraron en forma contraria y se convirtieron en yoes. Bien. Y le llaman también, es muy común escucharle que se le llaman los 7 pecados capitales. Bien, entonces, en ese momento, por ejemplo, que nosotros cometimos ese error de fornicar, de pulsar la energía creadora sexual, se empezaron a dar esos procesos en el que la palabra es que se invirtió. Las virtudes que teníamos se convirtieron en yoes. ¿Y qué pasa? Que de esa manera pues empezaron a crear. Es bueno saber que los yoes se robustecen y se vuelven mucho más amplios cuando comen, cuando ellos se expresan en nosotros y lo permitimos que ellos se empiecen a expresar. Cuando nosotros empezamos a permitir que, por ejemplo, un yo masturbador siga masturbándose, sigo masturbándome y sacando mi energía creadora sexual, pues básicamente estoy robusteciendo el defecto psicológico. Si estoy permitiendo que el yo de la ira golpee o maltrate a una persona o le grite a otra persona, o que yo le grite a otra persona en ese momento,
pues en ese momento estoy robusteciendo ese yo, porque él se está expresando. Pero recordemos que en la gráfica anterior estuvimos hablando de que los yoes, cuando estamos autoobservándonos en el aquí y en el ahora, nosotros podemos escucharlos, podemos incluso verlos o sentirlos cuando quieren expresarse. Y en ese momento, cuando van a querer expresarse, ¿cómo nosotros los detenemos? Lo observamos, nos damos cuenta que es el yo de la ira, siento como ese fuego, esa ira, esas ganas de pelear, y en ese momento empiezo a pedir a la Madre Divina que elimine ese defecto, que elimine esa forma equivocada de ser de mí. Y en ese momento la Madre lo elimina y voy rescatando un poco de esa conciencia. Ese poco de esa conciencia es como un pequeño aliado, se puede decir que un pequeño aliado que me va a ayudar a entender y a comprender detalles sobre ese mismo yo de la ira que yo no podía ver. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos se manifiestan a través de nosotros. Ellos se expresan a través de nosotros. Los defectos psicológicos no tienen cuerpo físico. Los defectos psicológicos pertenecen a la quinta dimensión, al mundo astral. Ellos existen, ellos están en nuestras infradimensiones, pero básicamente, en la cola del punto antiguador, pero básicamente ellos se expresan a través de nosotros, de nuestro cuerpo, porque como ellos no tienen un cuerpo físico, en la tercera dimensión, a través del único cuerpo que se pueden expresar o manifestar es a través de nuestro cuerpo. Bien, ¿cuál es su naturaleza? Su naturaleza es molecular y pertenece, como mencionaba, a la quinta dimensión. Y es importante mencionar que cada yo tiene su propia personalidad, cada yo tiene su propia forma de ser, cada yo tiene su propia actitud, cada yo es diferente. Por ejemplo, hay un yo que es, por ejemplo, un yo de la codicia. El yo de la codicia tiene su forma de expresarse. El yo de la codicia le gusta mostrarse como una persona elegante, le gusta mostrarse como una persona de negocios, una persona que le gusta cuando se expresa ver que está el pelo arreglado, que le tengo la ropa adecuada para que me vean que estoy a un nivel o a una altura. ¿Para qué? Para obtener más y más dinero. Y así se expresa, por ejemplo, ese yo. El yo, por ejemplo, de la ira, pues tiene una actitud totalmente tirana, una actitud totalmente agresiva, una actitud del yo de la ira tiene una personalidad que es totalmente explosiva, una personalidad muy agresiva, invasiva hacia la otra persona, físicamente o verbalmente. Entonces, estos yoes, pues si nos damos cuenta, pues tienen todos se manejan con una personalidad diferente. Cada uno es totalmente diferente. Bien, el yo, por ejemplo, de la envidia, pues básicamente es un yo envidioso, pero que no se muestra ante los demás como envidioso, sino que se muestra a veces se camufla con buenos deseos. Ay, qué lindo, me encanta mucho con tu auto nuevo, qué bonito que está, mira, disfrútalo y todo eso. Y cuando ya me voy a la casa empiezo a sentirme mal porque yo no he podido comprarme ese carro, yo tengo tanto tiempo trabajando y no es como ando con este carro tan mal, el carro está feo, mira mi carro está totalmente horrible y mira el vecino que trabaja menos que yo y ya tiene un auto nuevo. Y así se manejan los yoes. Por eso es que decimos que los yoes, el ego, tiene diferente personalidad. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy propia, muy individual entre cada uno de ellos. Y ellos buscan cada uno su satisfacción individual. A ellos lo que les importa a los defectos psicológicos es lo que a ellos les interesa en ese momento. Puede haber un yo que le gusta mucho una ropa y a otro yo no le gusta esa ropa. Entonces, por expresión de un defecto, compro una ropa que en ese momento sentía que me gustaba, pero realmente es un yo que le gusta esa ropa, un yo orgulloso, pero hay otro yo que no le gusta esa ropa. Y llega un momento en que la veo y digo, ¿por qué pagué tanto por esa ropa? Yo no quería ni siquiera esa ropa, es un disparate de ropa. Entonces, los yoes pues simplemente buscan su individualidad. A ellos lo que les interesa es lo que es para ellos y nada más. Pero vamos a ver un poco más de los yoes, y es que como ellos se manifiestan a través del deseo. Ellos generan como esa sensación de deseo. ¿Para qué? Para poder, pues, hacernos cometer más errores. Y es una forma muy fácil de identificarlos.
gracias a esa expresión que ellos tienen, pues nosotros nos damos cuenta de que son ellos y lo podemos ver. Entonces, como mencionábamos, todos los yo se manifiestan con esas ganas, esa desesperación, ese deseo. Nosotros vemos como en la guía, por ejemplo, tenemos esa gana de comer compulsivamente, que nos lleva incluso a dañar nuestra salud, que nos lleva incluso a vomitar, que nos lleva incluso a perdernos un compartir quizá con la familia, porque en ese momento el deseo de la gula quería comer y comer y tragar y tragar y tragar, y básicamente me indigesté se arruinó la actividad por mí, o básicamente me la perdí, no compartí, porque simplemente pues me atraganté con todo lo que había. Y entonces eso es una expresión del yo de la gula, por ejemplo. Nosotros vemos que la ira, cuando tenemos un estado de ira, se activa ese fuego, se activa como decía mi mamá decía, la sangre me hierve, como que me hierve la sangre. Y es porque en esa sensación que se siente, incluso en el mismo estómago, se siente como ese caliente, ese fuego que se activa, y eso es una expresión fuerte de la ira. Bien, entonces esa sensación, ese deseo de gritar y de pelear, pues es esa expresión del yo, esa expresión del defecto psicológico. Pues la lujuria también se muestra como ese deseo, ese fuego, pero sexual, pero totalmente descontrolado. Bien, hay personas a quienes se le activa ese deseo de una manera muy fuerte, muy agresiva, se podría decir, que es un deseo de la lujuria, que pueden llegar incluso hasta a violar a otras personas o hasta masturbarse en público. Bien, entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver nuestro ego, en ese deseo de gritar, ese deseo de divertirme, ese deseo de pelear, ese deseo incluso de perecear, o ese deseo incluso de no hacer nada productivo. Bien, o de quedarme totalmente sin hacer nada. Ese deseo, ahí en ese momento que tenemos que empezar a autoobservarnos. Vamos a empezar a diferenciar esos deseos que buscan el no ser de los deseos de la conciencia, que busca el ser. Bien. Bien. Entonces, hay diferentes tipos de yoes. Hay yoes que son nuevos y hay yoes o defectos psicológicos que son viejos. Los yoes nuevos o recién creados, vamos a detallar algunos que nosotros, por ejemplo, hemos creado en esta última existencia, que antes no teníamos, por ejemplo, el yo de las redes sociales, está el yo del celular, el yo televidente, el yo conductor, el yo lector, el yo de los videojuegos, el yo del cineasta, el yo ciudadano, el yo de la pornografía, el yo del coleccionismo y muchos otros. Entonces, los yoes que son nuevos son esos yoes recién creados, esos yoes que en vidas pasadas no existían. En los años 50 no existían las redes sociales, no existían los celulares. En los años 40, en los años 30, en los 50, no existían los celulares, no existía ese yo tampoco de ver Netflix, de ver novelas, de ir al cine todo el tiempo. O sea, esos yoes que están muy marcados ahora, ese yo de los videojuegos, en esa época no existían los videojuegos. Entonces, tampoco existía ese yo de la pornografía como existe actualmente, porque actualmente está de una manera ya totalmente explícita, está en los anuncios televisivos, programas de televisión, incluso si vas a un car wash donde lavan los autos, vas a ver hay mujeres totalmente desnudas o semidesnudas lavando autos. Entonces, ya la pornografía ha calado a un nivel que ha llegado a todos los lugares, a todas las casas, a través del internet. Pues ahora tiene una propaganda mucho más agresiva y pues básicamente es un yo nuevo, se podría llamar así. Bien, entonces los yoes, vamos a ver entonces ahora los yoes viejos. Hay algunos yoes que son viejos y estos yoes, por ejemplo, el yo de la pereza, que es el papá de todos, ya que ese yo no permite hacer. Ese yo le gusta estarse divirtiendo o no hacer nada. Pero también existen otros yoes que dentro de ellos está el yo parrandero, el yo de la fiesta, el yo que le gusta divertirse, que le gusta gozar, que le gusta ir de fiesta en fiesta, de lugar en lugar, de un lugar a otro.
el yo del aburrimiento, ese yo que siempre está ahí aburrido, que no le gusta que nadie le hable, que no se me peguen, que nadie se me pegue, que no quiero saber de nadie. El yo de la degeneración, ese yo que le gusta ir a los burdeles, que le gusta ir a los lugares, ese yo que le encanta pues meterse a fornicar con otras personas, con otras mujeres. El yo de la degeneración, el yo de la degeneración es un yo que, por ejemplo, a través incluso del mismo yo borracho, el yo del alcohol, muchas personas pues empiezan a caer en diversos tipos de degeneración. ¿Cómo? Por ejemplo, un hombre que está ahí compartiendo con unos amigos y llega otra persona que es homosexual y están ahí compartiendo y a través de los tragos, pues básicamente esa persona pues empieza a tener ese tipo de experiencias homosexuales con otra persona, entonces ella empieza a degenerarse de una manera mucho más profunda. De igual un hombre como una mujer puede hacer lo mismo. Entonces, básicamente hay diferentes tipos de degeneración y pues básicamente son yoes muy pero muy viejos. También está el yo desobediente, entre otros. Entonces ya nosotros podemos más o menos tener una referencia de cuáles son los yoes nuevos, yoes de las redes sociales, yo del Facebook, yo del Instagram, yo del TikTok, el yo de Netflix, el psicológico de la pornografía, se podría llamar también, el yo de los videojuegos, etcétera. Y los yoes viejos, pues son esos yoes parranderos, esos yoes de divertirse, de irse de una fiesta a otra, el yo del aburrimiento, el yo de la degeneración y esos yo que son también desobedientes, que no les gusta obedecer, pues básicamente lo que el ser le pueda decir o lo que el ser le pueda pues enseñar. Bien, vamos a ver ahora cómo el yo va evolucionando. Y es que los yoes evolucionan cada vez que nosotros lo vamos alimentando. Cada vez que vamos alimentando los defectos psicológicos, ellos van evolucionando. Se podría decir que van creciendo, se van robusteciendo. Entonces aquí nosotros vemos que el proceso de evolución de un yo es un proceso de degeneración porque cada vez que un yo nos roba la energía se vuelve más inteligente para el mal, se vuelve más degenerado y vamos viendo algunos ejemplos cómo puede evolucionar ciertos aspectos de la lujuria. Bien, por ejemplo, aquí está el yo mirón y luego pasa el yo conquistador. El yo mirón es ese yo, ese defecto que le gusta estar mirando todas las mujeres que pasan por el lado. El yo conquistador es ese defecto que se atreve a hablarle o a decirle algo a esa mujer. El yo de la masturbación, pues básicamente es un yo que ya estando en un momento de soledad o tranquilo, pues se empieza a traer esos recuerdos de esa persona y empieza a masturbarse. Bien. Porque primero la persona empieza a sentir que cuando va apareciendo una mujer, lujuria se empieza a crear. Y luego se empieza a manifestar como ese yo mirón que estamos viendo aquí, que mencionamos acá. Luego empieza simplemente con, a conquistarla, a hablarle, a decirle, se va creando ese morbo. Entonces, el hombre, por ejemplo, ve a una mujer, pero ahora le mira el trasero, ahora le mira los senos, ahora le mira otra parte del cuerpo. Y así sucesivamente, pues empieza a dar ese proceso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí se empieza a ver cómo se va alimentando, va apareciendo esas nuevas mañas del defecto del yo psicológico. Ya el yo no se conforma con ver, sino que ahora pasa a querer conquistar. Entonces, ya luego de que pasa a conquistar, entonces ahí empieza a echar piropos, a hacerse el sensible, a decir cosas bonitas, a vestirse de forma atractiva con la finalidad de conquistar. Vemos también que se va dando también un aumento cuando uno va alimentando ese morbo, se va alimentando el morbo. De tanto alimentar ese deseo y de tenerlo reprimido, pues aparece un nuevo yo que necesita masturbarse, que en ese momento pues le da como esa rienda suelta a todos esos deseos lujuriosos, no solo con la otra persona, sino cuando está solo, cuando se está masturbando. Y ahí se sigue alimentando el yo y luego se casa, ya esa lujuria va a estar tan fuerte, perdón, va a estar, esa lujuria de esa persona va a estar tan fuerte que la pareja no le resulta suficiente y sale entonces, ¿a qué? A adulterar,
ya esa persona va adulterando y luego pasa, ya luego de que empieza a adulterar, que ve como que adulterar es algo normal, porque el hombre puede tener 4, 5, 6, 7 mujeres, es lo que siempre se ha dicho, pues lo que se comenta de manera jocosa, siempre se dice de manera jocosa, el hombre puede tener 4, 5, 6, 7 mujeres, el hombre le tocan de a 4, de a 5, de a 6. Y todo ese tipo de cosas, pues va trabajando en la persona y simplemente la persona lo toma como una ley, lo toma como una realidad. Y dice, bueno, se justifica, ¿no? Porque a los hombres, el hombre le toca muchas mujeres, el hombre no puede ser hombre de una sola mujer. Empieza entonces a adulterar, empieza pues a tener relaciones con otras mujeres. Empieza entonces a qué? Ya luego de que empieza a adulterar, que ve que es algo normal y que es algo que no le genera ningún tipo de morbo, pasa a un prostíbulo. Ya pasando a ese prostíbulo, ¿qué pasa? Ya cuando va al prostíbulo, en ese momento, ya empieza a tener relaciones con ciertas mujeres o mujeres con ciertos hombres y en ese momento pues empiezan a degenerar aún más y aún más. Bien. Y luego de ahí empieza a experimentar pues diferentes tipos de sexualidad, empieza a tener sexo oral, por ejemplo, empieza a degenerarse aún más teniendo sexo anal. En ese momento ya la persona empieza totalmente a despolarizar ya bueno, básicamente ya está totalmente despolarizada su sexo, pues básicamente ya al estar tan degenerado, pues básicamente se siente que es algo normal tener sexo anal, tener sexo oral, que es algo común y normal, y empieza ya a ver lo que es que el yo homosexual, empieza ya a expresarse esa homosexualidad en la persona y empieza pues a profundizar en ese tipo de prácticas infrasexuales cuando ya la persona empieza dejando que esos defectos de la lujuria den rienda suelta, pues llega a perder también ese morbo cuando está ya con un hombre o con una mujer con una mujer o un hombre con un hombre y empiezan ahí pues, a degenerarse aún más, ya empiezan a tener relaciones sexuales con animales y sucesivamente. Entonces, estos yoes en cada existencia aumentan su peso molecular y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva mayor si no se trabaja sobre esos defectos. Nosotros tenemos que trabajar todos los defectos y esos defectos de la lujuria, que son defectos muy, pero muy pesados, que viven dentro de cada uno de nosotros. Algo importante que hay que saber es que todos los yoes pueden ser eliminados. Los yoes no solamente están para que nosotros pensemos que simplemente pues se expresan y que me complica esto y me complica lo otro. Los yoes realmente pueden ser eliminados de manera voluntaria. Voluntariamente nosotros podemos eliminar los yoes. Entonces, vamos a ver unos pasos. Para nosotros eliminar un yo psicológico es necesario que, pero antes que todo vamos a mencionar algo que no quiero que se me vaya a olvidar, y es que los yoes pueden ser eliminados de dos maneras. Pueden ser eliminados de manera voluntaria, pero también pueden ser eliminados de forma involuntaria. Si nosotros queremos hacer el trabajo de forma voluntaria, lo primero que tenemos que hacer es aprender a autoobservarnos, a dirigir la atención hacia nuestro mundo interior para observar nuestros deseos y descubrir los yoes que habitan dentro de nosotros. Luego de que los descubrimos, luego de que nosotros nos damos cuenta que están los yoes que están expresándose dentro de nosotros, pues los vamos a juzgar y nos vamos a hacer conscientes de la necesidad de eliminar ese defecto. Y mentalmente vamos a pedirle a nuestra Madre Divina, a nuestra parte consciente, que es la Madre Divina, Madre Divina, elimíname este defecto, elimíname este yo. Entonces la Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, que va a proceder a eliminar ese defecto que nosotros descubrimos. Al eliminar entonces en ese momento ese defecto, va a liberarse esa partícula de conciencia que nos va a otorgar luz y sabiduría. Y entonces, ¿qué pasa? Nos va a dar ese fuego, ese amor, ese ánimo para poder trabajar, seguir trabajando en nuestro trabajo de la liberación de la conciencia, en el trabajo interior. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no eliminamos el yo de manera voluntaria, pues el yo se va a eliminar, como dicen, a la mala, involuntariamente. Pero este proceso se va a dar de manera involuntaria y se va a dar a través de la muerte segunda.
Se trata, vamos a explicar un poco mejor, se trata de cuando hayamos agotado nuestras últimas 108 existencias o 108 oportunidades de vida como humanos, que nos dieron con cuerpo físico, para que hagamos el trabajo, para que hagamos el trabajo interior, pasamos entonces por un proceso de involución a través de los reinos infiernos de la naturaleza. Y entonces, este proceso puede durar incluso cientos de miles de años, pasando por lo que conocemos como los nuevos círculos dantescos, donde cada defecto se va desintegrando en su propia ley. Bien, entonces, ¿qué pasa? La conciencia que está atrapada en esos defectos queda totalmente inocente. Esa conciencia que está atrapada en ese defecto no se podría decir, esa conciencia no va a obtener esa sabiduría que como cuando nosotros eliminamos el defecto de manera voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se elimina a través de la muerte segunda, que es la muerte del cuerpo físico, y pasamos por los 9 círculos dantescos, vamos a ir, se va a ir liberando cada una de la esencia atrapada por el yo, pero va a quedar totalmente inocente. La esencia no va a obtener ningún tipo de conciencia, no va a tener ningún tipo de comprensión sobre el defecto y básicamente no vamos a obtener nada. Aparte de que los defectos van a morir en su propia ley. Muchos hemos visto ya lo que es el infierno de Dante. Por ejemplo, en el infierno de Dante habla de los 9 círculos dantescos, donde cada uno de ellos se rige por diferentes leyes y hay diferentes tipos se podría decir que, de expresión de lo que el defecto quería. Por ejemplo, un defecto que le gustaba beber, en un círculo dantesco va a estar bebiendo, porque va a morir en su propia ley. Y va a beber tanto que ya ese placer se va a convertir en dolor y va a explotar. Y en ese momento pues se libera esa conciencia. Bien, bueno, esa esencia. Y así sucesivamente pues se van a ir eliminando los yoes, pero de manera involuntaria. Bien, entonces vamos a ver el yo que origina la recurrencia. Recordamos que si tienen alguna pregunta, pues la pueden dejar ahí en la lista de comentarios y poco a poco, pues cuando terminemos, lo vamos a ir respondiendo. Bien, entonces vamos a continuar, que esta conferencia es un poquito más larguita. Vamos a continuar. A ver, ¿por dónde voy? Okay. Entonces, cada yo trae consigo, se me voló. Bien, entonces cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar. Si no lo trabajamos para comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender. Entonces, como nosotros veíamos al principio, cada yo que hemos creado trae trae sus compromisos. Bien, que viene a repetir existencia tras existencia. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo estos defectos, nos damos cuenta que el proceso del ego es realmente mecánico y agotador. Es por eso que el alma, después de tanta existencia de repetir y repetir los mismos actos, siente un vacío. Y por eso hay muchas personas que hoy en día pues tienen como ese vacío interior, sienten como que hay algo que les falta y siempre están buscando una respuesta, siempre se mueven a buscar algo más. Hay personas que dicen, yo no sé, tengo que buscar algo más espiritual, algo que me llene, algo que, que, que me llene este vacío. Y es que realmente en ese momento, pues ya esa alma ha pasado por tantas existencias, que se ha repetido tantas recurrencias, tantos defectos, que simplemente esa alma dice, necesito que despiertes. Y en ese momento pues se genera ese vacío, ese anhelo de buscar, de investigar. Bueno, vamos a pasar a ver ahora a expresarse esos defectos de la ira, de la tiranía, del orgullo y todo eso. Entonces, ¿a través de qué? De esa personalidad que tenemos. Pero también, como mencionaba anterior, la forma de imitación
se da a través de la personalidad. El niño siempre va a estar observando, el niño va a estar absorbiendo como una esponja todo lo que está a su alrededor. Va a imitar a su papá, va a imitar a su mamá, a sus hermanos. Va a estar siempre, si ve que su papá habla por el celular mucho tiempo, o su mamá, él va a estar tomando su juguete y va a empezar a hablar por el celular. Va a empezar a hacer... Eh, a hacer gestos como que está hablando por el celular con su juguete. Y los padres en ese momento lo van a celebrar y van a decir, wow, qué bonito, qué inteligente el niño, mire, está hablando por el celular. Y es que básicamente el niño está aprendiendo y copiando todo lo que está viendo. Bien, entonces el niño también empieza a asimilar esa conducta apropiada o esa conducta inapropiada de los padres. Empieza a imitar el acento, la forma de vestirse, la forma de hablar, los gestos. Y entonces ahí mismo empieza también a imitar las reacciones eh, de los padres, ya sean que sean buenas o que sean malas. Ahí es donde empieza entonces a crearse esa personalidad, a través también de la imitación. Bien, entonces vamos a ver algunos elementos de la personalidad. Y algunos elementos que están formados por la personalidad son, por ejemplo, los nombres, apellido, sexo, edad, educación, posición económica, lugar, idioma, conceptos, los hábitos, modas, costumbres, normas, temores, leyes del país, oficio, profesión y títulos. Es importante entender de que realmente todos estos elementos conforman la personalidad. Cuando nosotros nacemos nos ponen un nombre, nos ponen un apellido, ya sabemos que tenemos un sexo, por ejemplo, nos dice, bueno, nació varón, nació hembrita, qué edad, pues inmediatamente, ¿cuánto tiene el bebé? Tiene un mes, tiene 2 días, tiene un día, tiene una semana. ¿Qué posición económica? ¿Qué posición económica? La posición económica que tiene el niño, pues básicamente ya depende de los padres, depende de la posición que traen los padres, en qué lugar nacieron, en qué lugar, en qué lugar nacieron, qué idioma habla el niño, pues dependiendo también en qué país nació, y cuáles conceptos conforman, eh, conforman todo lo que es relacionado con el aprendizaje del niño. Bien, entonces, a ver qué se me... Vamos a continuar. Vamos a continuar y es que vamos a ver cómo se manifiesta la personalidad. La personalidad está formada por muchas fracciones. Cada yo tiene la suya. Bien, porque esta personalidad tiene muchas fracciones, tiene muchas formas de ser, ya que cada yo tiene su propia personalidad. Recordábamos que mencionábamos al principio que cada defecto psicológico, cada yo, tiene una personalidad diferente. Tiene un aspecto que se manifiesta totalmente diferente, por ejemplo, un aspecto alegre, un yo que se manifiesta un aspecto alegre, hay un yo borracho que le gusta ser como el payaso de los amigos, hay un yo triste que le gusta estar depresivo, hay un yo aburrido, hay un yo furioso, un yo asustado. Entonces, así como vemos en la imagen, las diferentes imágenes que tiene esa joven, pues básicamente así mismo nos comportamos nosotros porque somos una multiplicidad. Ahora mismo somos una multiplicidad porque tenemos todos los defectos y cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Al tener una personalidad diferente, pues básicamente no podemos ser una sola persona, ¿verdad? Entonces, de esto se trata las diferentes personalidades. Entonces, a nosotros es importante mencionar que la personalidad nos fascina con el mundo. La personalidad a nosotros nos tiene hipnotizados. Ese es el problema con la personalidad y es que a nosotros nos mantiene totalmente hipnotizados. Nosotros pensamos que las cosas del mundo, la vanidad, el dinero, los autos, el prestigio, los lujos, las profesiones, los negocios, las apariencias, es lo más importante en la vida. Entonces nosotros desde pequeños nos hicieron ver que lo importante era el dinero. Nosotros nos hicieron ver que lo importante era tener
un buen trabajo, una buena casa, mucho dinero para pasar la vida o para gozar la vida. O que lo importante también en muchos casos se da que es la familia. Y la persona se fascina con el problema, con los problemas de la familia. Siempre viven la familia siempre va a estar discutiendo, peleando y él va a estar en el medio mediando. Y por favor, no, y que no tenemos que discutir. ¿Por qué? Porque entiende que la familia es como que todo. Entonces ahí básicamente también estamos cerrados. Bien, ya que nosotros hemos tenido o estamos en el transcurso de tener ya 108 existencias, sabemos que hemos tenido miles de familias, miles de padres, miles de madres. Hemos tenido muchísimos padres, madres, tíos, primos, sobrinos, que a través de diferentes existencias, pues básicamente han sido nuestras familias. Entonces, bien, a nosotros se nos olvida realmente qué es lo importante. Lo importante es lo eterno, es nuestro ser. Y básicamente estamos fascinados, nos fascinamos con el mundo, con el dinero, con los lujos, con la bebida, con la gozadera, con las fiestas, con las drogas, con todo básicamente. Y entendemos que eso es la solución. Vamos a pasar ahora a ver qué es una personalidad pasiva y qué es una personalidad activa. Una personalidad pasiva está al servicio del ser. Es una personalidad receptiva. La personalidad, eh, esa personalidad que escucha realmente a nuestro ser. Pero la personalidad activa es al servicio totalmente del yo. Nos mantiene identificados con los defectos, nos ayuda a desarrollar más defectos todavía y eso es básicamente una personalidad activa. Así, una personalidad pasiva pasa a ser cuando una persona ya empieza pues básicamente a escuchar, a autoobservarse, a preguntarle a su ser y empieza a ponerse al servicio de nuestro ser interno. O sea que es totalmente receptivo. Bien, vamos a pasar a ver qué es la esencia. La esencia es lo real, lo verdadero y lo eterno que hay dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros existe lo que es la esencia. Entonces, eso es lo único que nunca va a perecer, lo único que nunca se va a destruir. Ni el tiempo lo destruye, ni las épocas, ni los países, ni los lugares, nunca se van a destruir. Bien, ¿por qué? Porque es eterno. La esencia es totalmente eterna. Y tal cual, como podemos ver aquí, nosotros vemos que dentro de esta envoltura seminal está la conciencia, nuestra conciencia atrapada, envuelta, entre tanto embutida en los defectos, y básicamente la conciencia, la esencia, se mantiene ahí totalmente inmortal. O sea, no es que perece, sino que simplemente está atrapada porque es inocente. Se deja atrapar. ¿Para qué? Para comprender, para, para obtener sabiduría de esos defectos psicológicos. Bien, pero entonces nos damos cuenta de que en realidad está dividida en dos, porque hay un 97% que está inocente y atrapable, que es la que acabo de mencionar, pero la conciencia despierta y libre tenemos un 3% libre y autoconsciente, que en muchas de las ocasiones y en la mayoría del tiempo está dormido ese 3% por la fascinación con el diario vivir, con la fascinación del día a día. Si nosotros logramos de este 97 empezar a liberar conciencia, vamos a transferir a, aquí a este lado y vamos a empezar a aumentar nuestro nivel de conciencia. Ya de un 3 vamos a tener un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, hasta que podamos liberar toda esa conciencia y que nuestra envoltura quede totalmente como esta, limpia. Bien, entonces es importante mencionar que el 3% de esencia se manifiesta en los primeros años de la existencia, de cuando nosotros nacimos. Pero llegados a los 7 años, cuando poseemos uso de la razón, se termina de dormir y solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la conciencia. Cuando éramos pequeños, nosotros podríamos incluso hacerle saber a nuestra madre que teníamos hambre, podríamos incluso hacerle sentir a nuestra madre que nos dolía o nos sentíamos mal. ¿Pero por qué? Porque podíamos hablarle telepáticamente, porque teníamos facultades.
teníamos incluso de 3% totalmente despierto. Podíamos ver los defectos, podíamos ver cualquier tipo de entidad o lo que sea que haya estado ahí cerca de nosotros. Y por eso a veces vemos que los niños lloran de manera incontrolable, porque ellos pueden ver y tienen más que nosotros y tienen facultades a esa edad. Pero ¿qué sucede? Que ya luego de que llegamos a los 7 años, como mencionábamos al principio, eh, ya se empieza a crear la personalidad, la falsa personalidad. Y en ese momento pues empiezan a crear los defectos y básicamente pues ya se deja de escuchar la voz de la conciencia hasta en algunos momentos en que nos estamos autoobservando, eliminando los defectos, o que estamos, por ejemplo, en extremo peligro y demás, pues sí nos podemos sentir como que nos dicen no entres por aquí, no vayas, o quédate en casa, no salgas. Este tipo de cosas pues son expresiones de la conciencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos pues empezar, la esencia busca básicamente eh, irse totalmente en contra del ego y de la personalidad. La esencia siempre va a buscar la libertad, o sea, todo lo que sea consciente a través de la práctica de la muerte psicológica, fusionarlas al 3% y a través del nacimiento espiritual, a través de la práctica del suprasexo, y ahí vamos a buscar siempre, la conciencia va a buscar siempre procurar que los demás hermanos de la humanidad también reciban este conocimiento y despierten, sacrificándose, perdón, conscientemente por los demás. Entonces, a través de los 3 factores, la conciencia busca que nosotros podamos llevar lo que es este conocimiento objetivo, totalmente objetivo, sin cambiarle nada, sin quitarle y sin ponerle, totalmente puro como lo estamos recibiendo, y entregárselo a las demás personas. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra conciencia quiere que los demás despierten. Nuestra conciencia quiere que las demás personas, perdón, nuestra conciencia quiere que las demás personas obtengan este conocimiento y puedan salir o liberarse de los defectos psicológicos, puedan autorrealizarse. La conciencia no quiere este conocimiento para ellos mismos, la conciencia quiere este conocimiento para toda la humanidad. Entonces, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues básicamente la conciencia pues empieza a enseñarle a las personas cómo pueden morir psicológicamente, cómo pueden nacer espiritualmente a través de la transmutación sexual, cómo morir a través de la muerte psicológica y cómo sacrificarse por la humanidad. Entonces vamos a ver cómo podemos diferenciar el ego, la personalidad y la esencia. Porque esto es verdaderamente importante que aprendamos a diferenciar. El ego siempre tiene un deseo de mentir. El ego siempre tiene un deseo de esconderse. El ego siempre tiene un deseo de sacar provecho. El ego siempre tiene deseo de que se haga lo que él quiera. El ego siempre tiene deseo de que las personas que están con él lo idolatren, lo sigan, lo escuchen, que es obligatorio seguirlo, escucharlo o hacer lo que él diga. El ego siempre tiene esa particularidad de que se siente superhéroe, de que se siente superior incluso a los demás. El ego siempre tiene esa expresión de si no estás conmigo, no vas a poder hacer tu trabajo. O si no tienes una guiatura, nunca vas a poder avanzar. Son expresiones que muchas veces se utilizan. ¿Para qué? Para manipular o para atrapar a las personas. Pero entonces, estos son expresiones del mismo ego, del defecto psicológico, del yo psicológico. ¿Cómo también podemos diferenciar la personalidad? Pues la personalidad siempre quiere guardar apariencias. La personalidad siempre quiere mostrar delante de las personas que somos buenos. A veces la personalidad es tan fuerte que incluso nosotros de repente en la calle nos ven y, mira que él es muy buena persona, mira este muchacho es muy buena persona, sí, él es muy bueno, muy buena gente, pero en la casa peleamos, maltratamos a nuestras esposas,
golpeamos a nuestros hijos, maldecimos, hasta maltratamos a nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro papá, nuestra mamá. Lo hacemos ¿por qué? Porque en la calle ya tenemos como una fachada, tenemos como una apariencia falsa donde las personas nos ven a nosotros y nos dicen, ah, ese muchacho es muy buena gente, ese muchacho muy tranquilo. Pero en la casa somos totalmente lo contrario. En la casa le damos rienda suelta a los defectos, y los defectos maltratan a todo el mundo, verbal o físicamente. Y básicamente también podemos verlo en la hipocresía. Podemos verlo de esa manera en que, por ejemplo, delante de las personas los saludamos con mucho respeto. Ah, mira qué bien. Ah, señor, un placer, que se ok. Ya cuando estamos en la casa decimos que es un estúpido, que es un imbécil, que cómo es posible que se... Entonces, básicamente así se maneja la personalidad. La personalidad siempre busca como mantener una apariencia, que haya un pañito que dibuje algo diferente de nosotros para hacernos ver o para querernos hacer ver como algo bueno ante la sociedad, ante los demás, cuando sabemos que es todo lo contrario, cuando sabemos que es todo lo, lo contrario de lo que estamos mostrando en la calle. Bien, pero ¿qué pasa con la esencia? La esencia, realmente la esencia es totalmente pura, real y verdadera. La esencia es totalmente pura, real, verdadera y es lo único inmortal. Lo que vive dentro de nosotros es eso, ese soplo de vida que tanto se hablaba, ese espíritu inmortal que vive dentro de nosotros, capaz de crearse a sí mismo, pues básicamente es la esencia, la conciencia, nuestro ser. Ese es el único que puede ayudarnos simplemente a salir adelante. Nosotros tenemos que empezar a ver, eh, esa, a ver esa necesidad de comunicarnos con nuestro ser, de comunicarnos con nuestra parte divina. ¿Para qué? Para poder romper con todas esas ataduras que nos han seguido siempre, que siempre nos han atacado, que siempre han estado ahí atascando el avance en el camino interior, ya que estamos muy acostumbrados a seguir personas, estamos muy acostumbrados a seguir a las demás personas, a buscar soluciones, incluso en otras personas que se hacen llamar personas que se hacen llamar gurúes, se hacen llamar maestros, se hacen llamar, esa persona se hacen llamar reencarnaciones de antiguos maestros, se hacen llamar de esa manera porque buscan tener buscan tener esa persona a lo que puedan manipular, a lo que puedan, pues, lamentablemente, inducir en todas las artimañas que puedan tener. Si nosotros llegamos a comunicarnos con nuestro ser, nos damos cuenta de que realmente a quien podemos o tenemos que seguir es a nuestro real y verdadero ser. Solamente dentro de nosotros existimos. Afuera nosotros no vamos a existir. Entonces buscamos fuera, si queremos, nos ponemos a buscar fuera en personas soluciones o consejos o guiaturas, pues básicamente nos vamos a estancar en este camino interior. Porque el camino y el sendero que tenemos que recorrer es un sendero muy vasto, muy largo, es un sendero muy peligroso, muy fuerte, pero no se puede, lamentablemente, recorrer con alguien más. Se tiene que recorrer solo. Entonces, básicamente, esta es la conferencia, la conferencia Ego, Personalidad y Esencia, la conferencia pero muy interesante, la conferencia número 15, pero ahora lo invitamos a la conferencia número 16 del temario de fase A, titulada La autoobservación. Aquí nosotros ya vimos un poquito de esa conferencia, vimos un pequeño pincelazo, se podría decir, de lo que es autoobservarse, pero vamos a profundizar de lleno este sábado con esta conferencia. Entonces es importante mencionar que debemos volvernos reflexivos, saber diferenciar en cada acto al actor. Bueno, ya hemos terminado con la conferencia. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Bueno, aquí nos dicen que se escucha muy bajo. No sé por qué se ha escuchado muy bajo. Sí, me habían comentado que se había escuchado bajo, pero he estado hablando muy alto y no sé por qué se escuchaba tan bajo, de verdad.
Mandamos un saludo a Fabricia Mirul, también a Juan José Palacios, dice buenas tardes. Víctor Mola dice buenas noches. Buenas noches, Víctor Mola. Aida Marcelino, sí, nos dice que estaba muy bajo, Aida. Bueno, sí, César sí, también dice que se escuchaba muy bajito el volumen. Es un poco extraño porque hemos visto que estaba en el programa todo a volumen máximo y aún así se seguía, se seguía escuchando bajo. Fabricia Mirul nos dice gracias por este tema. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta conferencia de la tarde de hoy. No vemos ningún tipo de pregunta. De igual manera, le agradecemos a todos por haber compartido. Ya que quedó así muy bajito, pues sería escucharlo con audífonos. Vamos a verificar en la próxima conferencia el sábado que todo esté correcto, que no vaya a dar ningún tipo de error nuevamente con el volumen, para así pues que puedan escucharlo en altavoz y lo puedan escuchar completo. Bien, sin ninguna interferencia. Pues nada, le agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros. Pasen un feliz resto de la tarde, bueno, ya de la noche porque son las 7:12 y hasta luego.